Entonces, pues vamos a empezar. Esto sí, vamos a tener, yo creo que un poquito más. Creo que es la unidad más difícil dentro de esta materia, que ya de por sí es muy difícil, ¿no? Ok, programación no lineal. Pues, ¿cuál es la principal diferencia contra los problemas de programación lineal? Son los que hemos visto, ¿no? Donde, bueno, en el método gráfico, cuando tenemos solo dos variables, pues podemos tener varias restricciones, podemos tener una solución factible o área factible, y estudiando los vértices, ¿sí?, podemos encontrar una solución óptima, ¿sí? Eso es la programación lineal. Entonces, quiere decir que todas las variables de estudio, x2, x1, x2, x3, hasta xn, siempre tienen o son funciones de grado 1, ¿sí? Profe, Por eso son lineales, ¿sí? ¿está compartiendo pantalla o no? ¿Sí? ¿No se ve? No, no se ve. A ver, ¿qué está pasando? ¿No se ve ahí todavía? No, profe. Según yo estoy con toda la pantalla, pero no batallar. Ahora sí ya. ¿Sí ya se ve? Sí. Ok. Esto fue lo que trabajamos en la unidad 1, ¿sí? Donde les decía, todas las variables de estudio pues son de grado 1, ¿no? A diferencia de ello, la programación no lineal, ¿sí?, se dan donde las variables x1, x2, x3 igual hasta x. Aquí puede que tengamos variables de grado 1 también, pero si al menos una de ellas, el grado, es diferente de 1, pues también, ahí ya estamos ante un problema de programación no lineal, ¿sí? Que estos problemas son más comunes de lo que parece, ¿vale? Porque realmente en este ejemplo gráfico, las restricciones pues son lineales, pero en la vida real los fenómenos, lo que medimos, pocas veces es lineal, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? De hecho, haciendo un ejemplo, ¿qué llevaron en economía ustedes? ¿Sí llevan? Economía, no, profe. Yo llevé, pero Económica. no aquí en la carrera, profe. Bueno, la ley de la oferta y la demanda la hemos escuchado, ¿no? Sí. Sí, profe. Regularmente la oferta y la demanda la representamos, ¿qué sería programación no lineal? Y luego donde cruzan decimos que es nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Eso es la teoría así más básica de la oferta y la demanda, ¿no? Pues aquí en programación no lineal, ¿sí? No sé si recuerden al que fue secretario del Banco de México aquí en México, un señor gordito muy simpático, de apellido Agustín Carsten. Sí, profe. Castanets. Bueno, este tipo era tan bueno en esto, ¿sí? Porque realmente la oferta y la demanda funcionan y el punto de equilibrio es aquí, ¿no? Entonces, la oferta y la demanda nunca son lineales. De hecho, si lo recuerdan bien, presentar fenómenos, cuando representamos algo
una oferta y una demanda de esta manera, estamos estudiando cómo cambia en un periodo de tiempo. ¿Están de acuerdo? Ok. Estas curvas de demanda y de oferta, que si en la teoría regularmente las encontramos así, las curvas de oferta y demanda regularmente vienen con líneas rectas, pero se llaman curvas porque esta es la representación. Pero estas a su vez están compuestas de curvas pequeñas de periodos más pequeños, ¿sí? Entonces, estos tipos estudian a través de programación no lineal todos este tipo de fenómenos. Este señor Karsten era tan bueno en esto, ¿sí? Que por eso era el gobernador del Banco de México. Y estuvo ahí porque fue el que ayudó a Peña Nieto a que no hubiera tanta inflación como pudo haber sido en su momento, ¿sí? Entonces es un ejemplo así de aplicación, ¿no? ¿Qué hacía él? Pues controlaba la inflación sacando dólares al mercado, ¿no? Desde que el dólar se fuera caro, este señor inundaba el mercado de dólares para que se hicieran más baratos. Entonces él lo que hacía que ofertaba, ¿no? Desde que daba un montón de dólares y eso hacía que bajara su precio y controlaba la inflación. ¿Cómo sabía cuánto hacerlo? Pues estudiando todo esto, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo que sirve la programación no lineal. Pero al igual que en álgebra, al igual que en cálculo, estudiar cosas no lineales implica todo, ¿no? Pues es como que queremos tirar la toalla con este tipo de estudios matemáticos no lineales que son muy difíciles, ¿no? Bueno, la programación lineal es todavía mucho más compleja que álgebra y que cálculo, el estudio de estos fenómenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos abre un abanico enorme sobre cómo solucionar este tipo de problemas. Pues es por eso que en la programación lineal no hay una única solución como método simplex o como método gráfico, ¿sí? De hecho, el puro método complejo. ¿Por qué? Imagínense que tenemos un problema de programación no lineal, ¿sí? Muchas son curvas, ¿no? Por ejemplo, si fuera x, cómo se representa una x cuadrada en un plano cartesiano, es no es ¿Una una recta parábola? ni es una curva, es una parábola, ¿no? No, no, ese no me salió, perdón. Es una parábola, ¿no? Que tiene un crecimiento hasta dónde, El infinito. al infinito. Pues en este sentido, si yo quiero maximizar con esa restricción, ¿hasta dónde voy a llegar? Al infinito. Pues se fijan la complejidad, ¿no? O sea, esto puede ser hasta el infinito, ¿sí? Entonces, de ahí, pues se resuelven, o se incluye un abanico de soluciones, tantas opciones diferentes, que no hay un método específico para solucionar este tipo de problemas. Al contrario, si este fuera un problema de índice, ¿cuál sería el resultado de esa función? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor, Sote, porque se corta el audio? Ok, les preguntaba que si en el caso contrario, que no fuera un problema de maximización, que fuera de minimización, ¿qué resultado tendríamos en este ejemplo de la parábola? Sería ajustado, ¿no? Se ajustaría casi al origen. ¿Sí? Y en cálculo era un límite, ¿no? ¿Dónde es ese límite? O esta minimización tiende a cero, ¿no?
porque regresa al origen. Sí. El problema es completo, pues la parábola sigue hacia el lado negativo, ¿no? Pero su mínimo está aquí. ¿Estamos? Ujú. Entonces, en este caso en específico, si fuera minimización, el resultado sería 0, si esta fuera nuestra función objetivo, ¿no? Pero hablando de curvas, pues no nada más podemos tener x cúbicas, ¿sí? X cuartas, podemos tener cuadráticos, trigonométricos, exponenciales. O sea, es una interminable de opciones que no todos se pueden calcular con un solo método de solución, ¿sí? Entonces, pues los matemáticos hay que empezar a acotar esto porque pues, no nos damos abasto entre qué podemos resolver y qué no, ¿sí? Entonces, ellos empezaron pues sí, como a agruparlos o a identificar los tipos de problemas diferentes que podían tener, ¿sí? Ellos se dieron cuenta de lo siguiente, que principalmente hay problemas de programación no lineal, ¿ok? Y ponemos nuevamente por acá, que podemos expresar una programación no lineal que no tenga sin restricciones, ¿ok? El problema de la parábola, ¿no? Podemos decir que esa es nuestra función. Si la maximizo, pues él tiende a infinito. Si la minimizo, tiende a 0, sin ninguna restricción, ¿sí? ¿Qué pasa si yo esa función tiene una restricción lineal y la pasamos por aquí? ¿Sí? Ahora sí, podemos aplicar un problema de simplex. O podemos meter un programa y decir que aquí está el máximo, ¿no? Siempre y cuando esta restricción sea hacia acá. Si es hacia arriba, pues también me crearía una región un poco más difícil de estudiar, ¿no? ¿Por qué puse acá el negativo? Porque en programación lineal no estudiamos negativos, pero aquí sí puede ser el caso, ¿sí? De hecho, puede ser esta hasta una posible solución, dependiendo de las restricciones, ¿no? Pero si se fijan, ahorita hicimos la pura parábola, era un problema de programación no lineal que no tenía restricciones. Pues del otro lado, pues podemos tener problema de programación no lineal con restricciones, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, ya tenemos algo diferente, ¿sí? Y estudiar eso, pues es muy complicado. ¿Qué más tipo de problemas podemos tener aquí? Es muy... Ahorita voy a ir desglosando este más. Entonces, imagínense que tenemos función de un círculo, perdón, imaginen que tienen la función de un círculo. ¿Sí? A diferencia de los otros, pues no puedo estudiar ese fenómeno pues, como una recta, ¿no? En la que va creciendo o va decreciendo. En estos problemas, el círculo decrece o crece, ¿sí? Entonces, ahí está otro de los principales problemas de esta programación no lineal, porque a veces las restricciones no me afectan dependiendo de cómo yo calcule mis variables, las decrezca, ¿sí? ¿Recuerdan cómo es la función de un círculo? ¿Es tipo radio cuadrado? No recuerdo. No, la función. Esa es la Ah, fórmula. es x cuadrada más y cuadrada o raíz de x cuadrada y cuadrada. Es esto, ¿no? En este caso, podemos decir que este es Sí. y este es x, ¿no? Entonces, si aumenta x o aumenta y, por tanto, ¿no?
aumenta o disminuye dependiendo de cómo usemos las variables, ¿no? Entonces, aquí, si lo aumento o lo disminuyo, ¿dónde está el máximo y dónde está el mínimo? El mínimo es, bueno, aquí no lo puedo hacer más pequeño, pero también sería 0, ¿no? Y el máximo también tiende a infinito, ¿sí? Porque yo puedo tener un diámetro, si no tengo restricciones, puedo tener un diámetro hasta el infinito. Nadie me lo va a impedir, ¿no? O sea, no tengo restricciones que me lo impidan. Al contrario, imagínense que tenemos una restricción, ¿sí? Pues ahora sí, mi función del círculo a lo mejor va a tener un máximo. Aquí no va a ser un vértice, ¿sí? Va a ser el punto tangente donde toque con esa restricción. Entonces, si lo ven un poco lo que quiero expresar, cómo se divide este tipo de problemas. Ni siquiera vamos a ver un ejemplo complicado o complejo que es esto, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos restricciones, pues se vuelve un problema básico, ¿no? En el ejemplo de la parábola, ¿se acuerdan cómo identificar máximos y mínimos? Que de hecho es parte de nuestro temario en programación no lineal. ¿No recuerdan? No, A profe. ver, no, profe, la verdad es que Es que eso es lo me quedé aquí patinando. es muy complejo, porque querer de explicarlo algo nos metemos en muchos rollos. Ok, vámonos un poco a cálculo. Todavía más atrás a álgebra, ¿no? Ah, ya se lo perdón. Pero bueno, Lineal. más o menos, si tuviéramos esa recta o esa curva en estudio, y yo les dijera que vamos a estudiarla entre dos puntos, ¿no? En álgebra así sucede, ¿no? Estudiamos entre el punto A y el punto B, ¿sí? Pues estudiamos este fenómeno, a lo mejor entre estos parámetros de estudio, ¿sí? Entonces, aquí gráficamente, pues podemos identificar rápido dónde tenemos un máximo y dónde tenemos un mínimo, ¿sí? A lo mejor el máximo aquí por el dibujo me va a quedar en este punto, ¿no? Está sobre este. Pero Sí. si no fuera así, este a lo mejor no nos queda en el mínimo, ¿sí? Este punto no sería el mínimo, ¿verdad? Porque queda No, todavía sobre esta área. por encima de la otra curva. Sí. El mínimo ya algo por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Mm? este mínimo se puede calcular cuando la función de cambio, ¿sí? Es 0, ¿sí? ¿No se acuerdan que igualábamos la función a 0? Y como era x cuadrada, teníamos dos resultados, que hasta había una fórmula muy famosa para resolverlo, para funciones de este tipo de segundo grado, ¿no? Entonces, en este perdón, el cambio es 0. Acá dice fija, no es 0, porque tenemos una recta descendiente, que aquí influye también mucho la pendiente de las rectas, ¿no? Entonces, en este punto, la tangente vale 0. ¿Por qué? Porque el cambio de aquí a aquí sigue siendo 0, ¿no? Entonces, la tangente en este punto, como vale 0, pues f de x igualarlo a 0, y podríamos encontrar el mínimo, ¿sí? El mínimo o el máximo dependiendo del tipo de curva, ¿no? Que por ejemplo con la parábola, pues el mínimo sabemos que es el origen y sabíamos que valía 0, ¿no? Entonces aquí estaba el 0 otra vez.
Ok, otro ejemplo. Vamos a ver dónde está el mínimo y dónde está el máximo. El mínimo, pues estaría acá cerca del origen, profe. Máximo estaría al tope de esta curva, más o menos. Si fuera una parábola también, el mínimo dónde está. En el 0. Porque si esta está para arriba me la mandan al infinito y si esta está para abajo no me la Ah, ya. para en cero. ¿Sí? Pues a lo mejor este mínimo estaría menos infinito. ¿Sí? Obviamente, si no tengo restricciones. Si tengo restricciones de no negatividad, pues sí, a lo mejor, como usted comenta, el mínimo sería cero, ¿no? Ok, Sí. el máximo sería este. ¿Sí? Sí. Imaginemos, es una función, pero obviamente sería negativa porque la forma es cóncava. ¿Sí? Cuando está hacia abajo es cóncava y cuando está arriba es convexa. Que en programación lineal, no lineal, perdón, también se usa mucho eso. Entonces, esta curva, pues yo teniendo la función de esta parábola cóncava, ¿sí? Pues yo se la igualo a cero, se no me quedó el nivel, o sea, más o menos por ahí, ¿no? Pues cuando yo igualo a cero aquí, en este caso voy a tener un máximo, ¿sí? Y el mínimo va a depender cómo lo esté estudiando. Si tengo restricciones de no negatividad, pues de aquí hasta el cero, ¿no? Pero si no tengo restricciones, pues el estudio puede ser hasta el menos infinito. Entonces, ¿qué quiero que comprendan con todo esto? Lo que quiero que comprendan es que hay tantas posibilidades de estudio que no hay un solo tipo de solución, ¿no? Y vamos a tener tantos problemas diferentes como funciones diferentes podamos tener. Y eso todavía complica más las cosas, porque ¿cuántas funciones posibles podemos tener que no sean lineales? Uf, no, hasta N. Hasta n, ¿no? O sea, no hay un límite, ¿sí? Puede ser infinito. Porque ¿hasta qué grado puedo subir yo estos? Pues como dice su compañero, ¿no? Hasta n. Es ilimitado el estudio que yo le puedo hacer a todo este tipo de curvas, ¿no? Por eso ahorita les decía, hay, dentro o fuera de los lineales, pues están los cuadrados exponenciales, los trigonométricos, etcétera, 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 ¿no? Y eso complica mucho las cosas, ¿sí? Entonces, regresando un poco a la clasificación de este tipo de problemas, voy a borrar esto, ¿no? Son puros ejemplos. Entonces, cuando tenemos no restricciones, pues rápido ya vimos que podemos determinar cuáles son sus máximos y cuáles son sus mínimos, ¿no? En el caso de la función objetivo, ¿no? Que en ese caso sería la función de la curva. Pero ¿qué pasa cuando tenemos restricciones? Pues aquí otra vez se empieza a complicar, ¿no? Porque podemos tener un chorro de combinaciones, ¿sí? La primera, déjenme poner aquí. Entonces, para empezar, los problemas, problemas con restricciones y sin restricciones. Este es el más fácil y luego acá abrimos otra vez. El primero de ellos es cuando tenemos, ¿cómo se llama? Las restricciones, ¿se llama el nombre? Las restricciones con igualdades, ¿sí? Ponerlo aquí. Y cuando tenemos restricciones con desigualdades, ¿no? Que son los que hemos estado usando. ¿Sí?
Entonces, esto nos abre otro banco de opciones, también más allá de cómo, o del número de curvas diferentes que podamos tener, ¿sí? Entonces, cuando son igualdades, pues también aparecen un chorro de opciones. Las más comunes es una restricción, ¿sí? Y dos variables, ¿sí? Cuando es con igualdad, ¿no? Y esto también lo podemos llevar al infinito, también podemos tener una restricción con tres variables y así sucesivamente dos restricciones con dos variables. Pues significan aquí, a lo que voy también, dos restricciones con tres variables. Se puede crecer también hasta el infinito, ¿sí? Pero se debe cumplir esta serie de pasos que van aquí. Si tenemos una restricción a fuercitas, debemos tener dos variables. Esa es otra cualidad o otra característica que debe observar este tipo de problemas. Podemos tener una restricción también, pero con tres variables. Pero no podemos tener una y una. Eso no es posible. Lo vamos a ver más adelante. Cuando tenemos desigualdades, pues aquí cambia un poco la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener, les decía, con una variable que sea cuadrada, ya es un problema de programación no lineal. Entonces aquí podemos decir que la función objetivo es lineal. Y si al menos una restricción, vamos a ponerlo como 1R, tiene cuadrado, ¿sí? O grado n diferente de 1, ya es de programación no lineal, ¿sí? Otro diferente puede ser que la función sea ya no lineal, ¿sí? Aunque todas las restricciones sean lineales. Entonces, con una variable que tenga por ahí un grado n diferente de 1, ya tenemos muchas opciones también. Otra combinación es que tenemos función objetivo no lineal y las restricciones también no lineales, ¿sí? Acá se centra un poco más en la combinación de dónde está esa variable, lineal o no lineal. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, es un poco más complicado, les repito, conocer todos los procedimientos que existen para esto en dos clases, ¿no? En ese sentido, les Definitivamente. quería hacer la siguiente propuesta, ¿sí? Hacer un examen de esto está cañón, ¿sí? Porque seleccionar un problema de un libro puede ser de cualquier método posible que exista. ¿Estamos? Entonces, mi opción, o lo que creo yo más conveniente, en vez de ponerles a los que es lo más probable, que les soy sincero, ni yo conozco todos los métodos, eh, hacer una pequeña investigación en esta unidad en lugar de un examen. ¿Por qué? No sé si ya revisaron su ontología. Su ontología viene por ahí la descripción de los principales tipos de problemas. Pero les digo, estos a su vez, pues las soluciones pueden ser muy diversas. Entonces, yo preferiría que se hicieran un buen trabajo de investigación sobre todas las opciones que tenemos en este tipo de problemas, a que apréndanselos todos en 3 días, que no lo vamos a lograr. Esa es la verdad, ¿no? Ahora sí que nuestra restricción en este caso es el tiempo, ¿no? Yo creo que casi un semestre, aquí no tenemos el tiempo.
Sí, tenemos ya media hora que se nos fue ahorita, 40 minutos y 1 hora el jueves. Entonces, esa es mi Sí, profe, propuesta, estaría genial. que Estaría hagan genial. esta investigación, porque sí, yo se los puedo exigir y realmente solo los estaría afectando. Esa es mi, ¿no? Pero Está bien, profe. no sé qué opinan. ¿Sí? Eh, Si tomamos esa opción, ¿Qué más les puedo me parece decir? que nos da también posibilidad de conocer, aunque igual y no tenemos el tiempo de aplicarnos, sí de ir conociendo las, todas las funciones que a lo mejor no lineales que pueden existir y de alguna manera, si con el trabajo nosotros pudiéramos identificar en algún momento alguna más adelante, pero sería más accesible hacer una investigación a realizar a lo mejor algún problema del cual podamos llegar por diferentes lados a una solución y a lo mejor sería más complicado por el tiempo, como usted lo dice, porque pues sí, sí la veo muy difícil, así como usted. Sí. De hecho, vamos no tan lejos. Hay problemas de este tipo que se resuelven con matrices. Entonces, ustedes deben ser buenos en eso porque están en sistemas, pero ¿cómo andan ahí? Pues sí, sí hubo algunas, o bueno, no, al menos en mi caso no tuve problemas con las matrices. Lo que sí veía es que había eh, muchos autores se refieren a diferentes, de diferentes maneras a una misma solución. Entonces a veces ahí como que teníamos el problemilla de estar guiándonos con un autor y luego ver que, por ejemplo, el profe o la maestra en su caso era la que lo hacía por otro o con el procedimiento de algún otro autor. Y pues aquí en matemáticas ya ve que el autor cambia a veces Los términos. desde simbologías hasta los nombres. Sí, los términos y bueno, sí. Al final no hubo tanto problema, pero sí todavía seguimos viendo matrices y todavía de repente se pone medio Sí, complicado recordarlo. fíjense, esa parte de las matrices es solo una rama de cómo solucionar este tipo de problemas. Entonces, aquí en la antología que está ahí en plataforma, de hecho, viene este punto, los tipos de problemas de programación no lineal. Y yo les puse los más comunes que les digo, o como dice usted, perdón, Carlos, eh, varían de autor en autor, ¿sí? Porque les digo, es tanta la variedad, tanto el abanico de estudio de esto, que hay, de hecho, hasta para encontrar bibliografía no es tan fácil, ¿sí? A veces no comulga la información de un autor a otro, como usted lo comenta, ¿sí? Pero dentro de los que sí se han puesto de acuerdo, estos son las más comunes, ¿no? Hay optimización no restringida, que son los que vimos ahorita que no tienen restricciones. Eso está claro, ¿no? Realmente se estudia la curva, se estudia sobre sus máximos y sobre sus mínimos, que es una parte de estudio de esta unidad, ¿no? De hecho, viene puntos de inflexión, mínimos, máximos, todo esto se estudia. Y recuerden, todo esto es de álgebra, realmente no es de programación no lineal. Entonces, a veces cuando no tenemos restricciones, pues podemos estudiar mejor la curva y encontrar sus máximos y mínimos, ¿no? Está también la optimización linealmente restringida, o sea que tiene restricciones solamente lineales. Hay programación cuadrática, aquí es donde entra lo de las matrices en la programación cuadrática, ¿sí? Hay programación convexa para, como ahorita veíamos, parábolas hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí unos sí les dicen convexa y cóncava, otros dicen convexa o no convexa, y otros dicen cóncava o no cóncava.
Entonces sí depende mucho del autor y de cómo hay que estudiarlo, ¿no? Hay programación separable, donde a veces las dos curvas son cuadráticas o son trigonométricas o son... Entonces, aquí es mejor estudiar separado, ¿no? Entonces también existe la programación separable, ¿sí? Estudia las curvas individualmente para tratar de llegar a un resultado óptimo, ¿no? Mira, acá está programación no convexa, ¿sí? Y hay programación geométrica, o sea, fraccional. También lo habíamos visto en la primera unidad, ¿no? Que les comentaba que hay programación entera, pues aquí también hay programación fraccional, donde sí estudiamos fraccionado las variables de estudio, ¿vale? Entonces, yo preferiría que se echen un clavado a investigar todo esto, usen de base si quieren esta antología, viene la información muy general, ¿sí? Entonces, yo les diría que trabajen sobre esto. ¿Qué vamos a hacer el jueves? Pues el jueves vamos a tratar de resolver un ejercicio que ya tengo por ahí bien estudiado. Vamos a trabajar un poco cómo se hacen los modelos, que son muy parecidos a programación lineal, para obtener función objetivo, restricciones y encontrar la solución. Podemos encontrar la solución en Lingo. Sí, Lingo sí tiene para programación no lineal, ¿sí? Pues no todos, creo, los resuelve Lingo, pero sí la mayoría de los tipos de programación no lineal los pueden resolver por Lingo, ¿sí? Profe, Entonces, una pregunta. dígame. ¿Esos los podemos también hacer las parábolas, la comprobación en GeoGebra o no? Sí se puede, pero bueno, yo GeoGebra sí lo uso, pero más para geometría analítica, porque a veces encontrar los puntos y las tangentes a mí se me hace más complicado allá, pero de que se puede, y sé que hay en YouTube tutoriales para eso. De hecho, por ejemplo, el ejercicio del círculo que vimos ahorita, la otra vez estaba investigando y me topé con un video de eso, donde pueden, con el cambio de variable, pues ya vimos que el círculo se hace más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande lo puedo hacer hasta donde tenga tangente, por ejemplo, con una restricción lineal o una no lineal? Entonces, en GeoGebra sí es más fácil encontrar ese punto, pero sí necesitan saber muy bien qué están haciendo, pero sí se puede, pero yo la verdad no me he metido bien a eso. Entonces, si lo quieren investigar también en YouTube, hay muchos videos sobre eso. Gracias, Según profe. no, pero sí se puede, ¿eh? De hecho, hasta la programación lineal, también hay muchos videos, eso sí me consta, de cómo hacer el método gráfico en programación lineal. Los de la primera unidad también se pueden hacer en GeoGebra. Pero también hay que saberle mover allá los comandos, ¿no? Saber qué están haciendo. También GeoGebra tiene muchas herramientas que no, bueno, yo también no me siento que tenga el dominio alto ahí, ¿no? En GeoGebra. Pero investigando. Entonces, les repito, podríamos estar aquí horas y horas explicando esto y no terminaríamos, ¿sí? De hecho, alguna ocasión tuvimos reuniones en el tecnológico de por qué están haciendo las materias tan cargadas de información, más en esta modalidad que la limitante del tiempo. Entonces, Sí. dígame. Profe, también eh, bueno, aquí también estamos nosotros de cierta manera, así como ustedes, si ustedes están teniendo reuniones para ver por qué está tan cargada las materias, al menos una opinión que es en mi caso, eh, se, a veces se carga mucho el proyecto integrador, profe. Sé que hay avances y que se pueden ir avanzando, pero a veces las fechas con las tareas que se dejan de las materias se cargan un poquito y en mi caso, por ejemplo,
en su materia los avances del proyecto, o sea, a lo mejor tan amplio que está el marco teórico. A veces ni siquiera he entrado todavía a la parte de la, tengo planteado a lo mejor el problema, pero ni siquiera he entrado todavía a esa parte porque apenas estoy armando el marco teórico y eso que apenas vamos en las primeras unidades y no sé también a veces si en esta, por ejemplo, en su materia el proyecto integrador nos pide que vayamos junto con usted haciendo como el avance. ¿Se acuerda cuando llevábamos cálculo integral? Que con usted íbamos haciendo como que la muestra de avance de lo que llevábamos para la medición del cilindro, de la botella, perdón. Pues haga de cuenta, aquí creo que se nos pide lo mismo, nada más que ahí sí ya me perdí, porque tengo la idea de cómo, por ejemplo, con la programación lineal, sacar mínimos y máximos para la empresa. Por ejemplo, el máximo para la venta de los productos de la empresa y los mínimos para reducir costos. Aunque, por ejemplo, la empresa no tiene envíos, sí, por ejemplo, podría utilizar esa parte de la minimización para la parte de reducir el costo en el traslado, marcar una ruta para algún punto de hacer una entrega de los productos o de instalación de Sí, los sí, sistemas hidropónicos. sí lo comprendo y lo comprendo bastante. De hecho, platicaba con uno de los ingenieros, no sé si han llevado clase con el ingeniero Gustavo Ibareda, se llama, creo. Sí, con el profe Gustavo, de hecho, es uno de nuestros profes, bueno, mío, en mi caso es profe de base de datos. Ahorita también con él estoy un poquito atrasado con su proyecto, pero ya también estoy más o menos ideando, ya me puse en contacto con él y yo creo que las De hecho, dos van como de la sí, mano. sí, de hecho, platicábamos algo de eso, lo que usted nos comenta ahorita, porque sí, la exigencia está, porque los programas están diseñados para ser muy didácticos, pero a veces no tenemos los elementos, ¿sí? Entonces, platicábamos, bueno, de parte del ingeniero, él se acercó conmigo y me presentó esta problemática que usted está planteando, en el sentido de, oye, pues si los muchachos siempre están trabajando un proyecto integrador, todas las materias, ¿por qué no tener, a lo mejor, repitiendo a lo mejor en la materia, una base de datos donde ya tengamos casos de estudios que puedan aplicar directamente? En vez de que anden investigando o sacando información de una empresa, que a veces es muy difícil, ¿sí?, acceder a la información, pues mejor ya tener información de respaldo, ¿no? Con casos de estudio que se les puedan proporcionar y que ustedes batallen menos. Entonces, saben que ahí está la información, trabajen sobre ese caso de estudio con este tema, ¿sí? Eh, Supongo a lo mejor él va a hacer esta propuesta, porque sí, yo creo también él ha batallado con esto. Y como nosotros nos lo exigen, nosotros a su vez se los tenemos que pedir a ustedes, ¿no? Pero siempre no es tan fácil tener los elementos como para así resolver algo que sea muy pedagógico, ¿no? Que sí les cause aprendizaje, vamos, ¿sí? A veces solo nos causa estrés, eso es lo que yo entiendo, Y sí, ¿sí? bueno, le digo, pues, por ejemplo, yo que ya más o menos tengo mi caso, que por ejemplo es la empresa que ya también en una clase con usted ya desarrollaba, que aparte de eso, pues la empresa yo ya también la tenía de antes. Fue algo que yo llevé en mi licenciatura y después lo trabajé muy aparte y por eso ya tenía las bases sentadas y ya tenía más o menos una organizada en la cuestión de cómo formar la empresa, de qué era lo que se necesitaba, qué era lo que iba a hacer funcionar la empresa. Y esta parte pues está muy interesante porque pues ahí veo yo la aplicación específicamente con la materia que estamos llevando y con la de base de datos. Pero en la parte del proyecto integrador, pues se me hacía así como un show de,
bueno, en esta parte me sirve esto, pero más adelante la otra unidad pues me va a servir otra parte y en la otra me va a servir otra parte. Y entonces, pues al final, por más pequeño que pudiera ser el proyecto, pues va a ser, hijo, bastante Sí, a teoría veces, y bastante largo. sí, a veces hasta parece un parchadero, ¿no? Porque a veces es un tema, a veces, aunque es la misma materia y no tiene nada que ver con el otro, y parece como que forzado, como si estuviéramos forzando que pasara. Pero bueno, eh, Profe, dígame, Che. en cuanto a eso del proyecto integrador, de hecho yo tengo más preguntas. El proyecto integrador que estamos haciendo ahorita, para saber si lo estoy haciendo bien, la intención es que lo complementemos con información de cada unidad. Sí, sí, así es. En este caso va a ser hasta cierto punto repetitivo. ¿Por qué? Porque parte de lo que van a investigar a lo mejor también va a ir en el proyecto, ¿sí? Entonces, el jueves vamos a ver un problema, de hecho, que está ligado a costos y vamos a ver cómo los costos no funcionan de forma lineal como aparentemente funcionan. Lo explicaba ahorita con la curva de demanda y oferta, ¿no? Que regularmente a veces trabajamos con curvas de tendencia, ¿ok? Eso es lo correcto que hacemos. Lo hacemos con curvas de tendencia porque las curvas de tendencia son lineales y eso facilita mucho las cosas. Pero en este punto no es el caso. Tenemos que estudiar curvas no lineales, ¿sí? Pero sí va a estar hasta Profe, cierto punto repetitivo. ok, entonces el tema nosotros lo escogimos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, perdón, hay que me interrumpa un poquito las preguntas, pero también está un poquito ligada con lo de Sheila. Haz de cuenta, por ejemplo, yo, Sheila, estoy en en la empresa que yo ya tenía diseñada, tomando lo que el profe nos decía de que nos basáramos en esa. Haz de cuenta que yo, por ejemplo, estoy en la parte de la primera unidad, pues hacer la maximización para poder tener una mayor ganancia. Y luego en la segunda unidad fue una minimización con el método de transporte, se hace una minimización. Entonces ahí pude hacer, a lo mejor, ligar la minimización de un costo o una ruta más corta para mis envíos y así ahorrar, pues, dinero a la empresa. Pero luego vamos a ver en esta otras programaciones que no son lineales, pero vamos a tener que meter algo ahí de nuestra empresa y cada unidad va a ser nueva y entonces tendríamos que meter ahí como cositas que nos pudieran servir a nosotros en la empresa. Por eso es que el proyecto se hace largo y solo con el puro marco teórico, pues ya está bastante cargado de información. Profe, también ahí, y la pregunta que también acerca del proyecto, el marco teórico, por ejemplo, pues ahí sí tengo que meter todos los puntos que estamos, a lo mejor que no alcanzamos a ver por el tiempo, pero sí están marcados en la antología. Sí, de hecho, en un proyecto, en el marco teórico, se menciona la información para el que lo está leyendo, está enterado de qué se está trabajando. No se presenta tan en forma como es una investigación como tal, a menos que el proyecto sea la investigación, ¿no? Pero en este caso van a decir, pues se usan las herramientas de programación no lineal, las siguientes, ¿no? Pues que problemas no lineales con restricciones por estos motivos y es como se funciona. Pero ya no se comentan tan a fondo como lo es en una investigación como la que les estoy pidiendo, la que vamos a hacer en lugar del examen. ¿Vamos? Sí, Ok, profe, ok. pero Entonces, sí, adelante, adelante, Chile. es que yo sí lo estoy haciendo así, lo único que yo no entendí o no sé si está bien cómo lo estoy haciendo, es que en el primero yo puse un, como un problema de lo que era este, la maximización,
pero lo puse en general, puse un problema que yo misma creé, pero no lo puse ligado a una sola empresa, sino puse así como varias empresas. Mi pregunta es, ¿tiene que ser únicamente ligado a una sola empresa o puede ser en general a la investigación de cada uno de los temas? Yo creo que tenemos la libertad de que sea cada uno de los temas. Y volvemos a lo mismo. ¿Tiene la información de una sola empresa? Ahí como yo lo metí, y se lo voy a decir como lo que yo estaba viendo en lo de los costos. De hecho, puse qué sería lo más factible en varias empresas. Yo estaba poniendo, por ejemplo, para ahora que cuando vamos a McDonald's, uno puede hacer su orden en la forma digital, y como cuando va uno, por ejemplo, a Gigante, uno puede pagar ahora en las máquinas esas que son cajeros para hacer su pago de las compras, y cuál sería como lo más factible para poner en una compañía. ¿Cuál de las tres opciones sería más factible? Pero yo no le puse el nombre a una compañía, sino simplemente hice como una comparación. Sí, ¿Sí me explico? sí, pero miren, yo por eso les decía desde el principio, no siempre tenemos la información. Entonces, hay que trabajar con lo que tengamos ahorita, ¿sí? Entonces, no se me estresen, ¿no? Ni quiero que me presenten la solución a los grandes problemas de una empresa, ¿sí? Recuerden que estamos en estudio. Hay que representar esos estudios solamente, ¿sí? No nos vamos a acabar en estresarnos para solucionarlo. Si tiene la información de una sola, sí la pueden presentar. Si tiene para otro tema e información de otro lado, pues presente la de la otra empresa, ¿sí? Lo que le sirva para que usted comprenda los temas. Yo creo que eso es lo más importante aquí en el estudio, no cumplir con lo que yo les exige, ¿sí? Pues no sé cómo expresarlo. Ya me Yo, No, perdí. ya me lo respondió muy bien, profe. Muchas gracias. ya me di la idea más o menos, profe. Entonces, por ejemplo, en lo que yo estaba haciendo es que sí me estaba metiendo muy a fondo con los temas del marco teórico. Entonces, como no se pueden dejar de fuera, porque pues estamos llevándolos dentro de la antología y del programa de estudio, entonces, pues sí, por ejemplo, hacer mención solamente de algunos puntos, pero de los que son más relevantes, en eso sí enfocarme. Por ejemplo, como lo decía usted, me enfoco en lo del programa el método de programación lineal de Máximos, con el fin de poder hacer más altas las ganancias utilizando este método, y ya empiezo yo a desarrollarlo ahí con un caso muy particular de la empresa, en la parte de los costos, cómo hacer la minimización, y obviamente pues ese tema de la minimización mediante el método que a lo mejor no sé si pues realmente meterlos todos, pero con el que lo vimos en clase, que fue el método de transporte, pues es un método que puedo utilizar en la empresa, y ese método pues sí detallarlo un poquito más, pero ya tengo ahí la base y los datos, y entonces con eso sí puedo trabajar. Entonces lo que sí estoy viendo es que le puedo por ejemplo, bajarle un poquito a la densidad del contenido, solamente enfocándome en los métodos que estoy utilizando. Sí, así es. Pues sí, no se me, así que en palabras de chavos, no se me claven mucho, sí, porque vamos a tronar y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, trabajen con la información que tienen.
Si no la tienen, vamos a simularla, ¿sí? El jueves vemos un ejemplo de programación no lineal para que vean cómo funciona con los costos. Obviamente, vamos a trabajar con funciones ya dadas, que son no lineales. Y aquí lo que importa a veces también es, otra vez, obtener el modelo de programación. Ese prácticamente teniéndolo, se mete a un programa, un software, y ya no nos vamos a meter en resolverlo a mano. Ya vamos a resolverlo en software, pero sí para entender cómo funciona esto, ¿no? Porque sí es un poco complejo. ¿Estamos? Va que va, profe. ¿Vale? Entonces, para que empiecen a trabajar con eso, toda la información que les he enviado, sí, sin problema. Sí, la he Sí, profe, La compartido con muchas los plena. gracias. compañeros. ¿Sí? Ok, sí, entonces para que la tengan por ahí todos en tiempo, ¿no? Entonces, empiecen con eso. Si siguen teniendo este tipo de cuestionamientos, pues los podemos seguir resolviendo el jueves. Y vemos un problema de este tipo el mismo jueves. Es muy parecido, ahora sí que resolverlo, armar el modelo matemático para darle solución. ¿Estamos? Entonces, que tengan Muy buena bien, profe. noche. Nos vemos el jueves. Ahorita, bueno, ya son 10 pasaditas. Ya vamos a descansar. Buenas Hecho, noches, profe. gracias, Muchas profe. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.